Ahí creo que logré conectarme. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Buenas ¿sí se tardes, escucha? perfecto. Sí, sí, no sé qué es lo que pasó, por qué cornos la máquina no se conectaba, pero bueno, ya de nuevo estamos de nuevo en camino. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Muy bien, por Bueno, y mil suerte, todo disculpas por la bien. demora, pero veo que no tengo suerte. La vez pasada se quedó colgada la de la facultad, me vine a casa para hacer escritorio y la de casa tampoco funciona, así que bueno, veo que es un problema que tengo particularmente con este curso. Bueno, preguntas, dudas generales, cómo venimos con el curso, se va entendiendo, está más o menos dentro de ustedes estaban pretendiendo, qué es lo que estaría faltando. Te escucho cualquier cosa, menos de que está tarde, ninguna pregunta, nada. Los escucho, ¿eh? Nada. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de hoy, ¿les parece? Bien. Bien, Me avisan cuando estamos en... Ahí estamos. Cuando se ve lo que estoy compartiendo y arrancamos. Ahí les dejé, no sé si lo han visto, le dejé lo de conservados. Si ustedes entran en la unidad uno en la parte de material de apoyo, está la presentación del otro día, ¿sí? ¿Alguien la vio? sí, yo lo vi. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, si alguien la vio porque está colgada, está bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de los granos forrajeros, o sea, hablar un poco de concentrados. Vimos la semana pasada un poco los saltos, el tema de conservados, así que ahora la idea es hablar un poquito de concentrados. Cuando hablo de concentrado estoy hablando básicamente de maíz, maíz y que es el principal eh, dador de energía que logramos a partir, insisto, de dietas que buscan una em, mayor cantidad de energía, ¿no? Esa es la idea. ¿Mm? ¿Cuáles son los granos que comúnmente damos? La mayor parte son todos cereales. Ustedes ven el maíz, la cebada, el sorgo, el trigo, la avena, lo que es el centeno, pero también ingresan otro tipo de granos, como el caso de granos que son oleaginosos, como el caso del girasol y la soja, ¿no? Que también hoy utilizamos de alguna manera con mucho cuidado y regulando un poco lo que estamos trayendo. Básicamente estos son concentrados proteicos y estos son concentrados energéticos, a pesar de que el girasol, al tener algo de grasa, puede generar también algo de energía. No nos podemos pasar mucho porque puede haber algún tipo de inconveniente con la absorción en cuanto al tema de energía. Esto también lo venimos viendo, la vez pasada se lo había mostrado a ustedes, que era el tema de cómo nosotros evaluamos la calidad de nuestros alimentos. Ahí figura el trigo en materia seca, proteína bruta, la fibra detergente neutra, el extracto etéreo, lo que sería la digestibilidad de la materia seca, y ahí vemos diferentes formas de energía, pero básicamente es energía metabolizable, ¿sí? Si se acuerdan, la vez pasada habíamos hablado un poco del maíz, que el maíz es un poco el grano referente por excelencia para todas las dietas bovinas y otras especies también, donde miren que es un grano con alto nivel proteico, energético, perdón, energético. Ahí ven que estamos hablando de valores que superan los 3,1, 3,2, que es lo que comúnmente hablamos, inclusive el grano que está en regular condiciones, esos granos que han sufrido algo de ataque de, de orgojo y todo, mantiene un nivel de energía bastante importante, ¿no? O sea que siempre es importante tenerlo en cuenta. Pero miren del costado izquierdo el tema del trigo, el valor que tiene, los valores que llevan en cuanto a energía total, que también son muy altos. La otra
espero que sorpresa para ustedes, es el sorgo, que es un grano que lo tenemos medio como abandonado, como que lo vamos dejando de lado por su tema de su factor antinutricional, por la presencia de los taninos. Miren cómo puede tener valores muy interesantes. O sea, si bien es mucho menor que lo que puede ser el caso del trigo o el maíz, pero el valor es importante. Y abajo, granos que son vestidos, como el caso de la cebada y la avena, que también tiene valores sobre todo más importantes desde el punto de vista proteico. Yo, por lo general, cuando estoy suplementando en alguna dieta que estoy buscando algo de energía para una terminación de un animal o para apoyar algo de deficiencia forrajera, lo hago con los granos de arriba. Más que nada maíz, en menor medida trigo por el problema que tiene de acidosis, es un grano de una degradabilidad bastante importante en sus carbohidratos a nivel ruminal, que eso puede provocar obviamente problemas de acidosis. Y en menor medida que el trigo también el tema del sorgo, que yo le doy validez, lo que pasa es que el sorgo es más difícil de conseguirlo. No es tan fácil para la compra, sino es que uno lo tiene, lo genera y lo guarda en su establecimiento. ¿Mm? En cuanto a la avena y perdón, estos son granos desnudos. Granos desnudos que tienen una característica sumamente importante, que es su condición bypass. Tanto maíz como sorgo se degradan parte en el rumen y parte a nivel intestino, mientras que estos dos granos, avena y cebada, que son granos vestidos, vestidos porque tienen las glumas, porque tienen las capas esas que rodean sus semillas, bueno, se degradan básicamente a nivel ruminal. ¿M? Esa es la característica más importante. ¿M? ¿Cómo suministra el grano? ¿Cómo damos nosotros el grano? ¿Cómo lo entregamos? Bueno, las cuatro formas de entregarlo son el entero, el quebrado o aplastado, lo que es el molido y el molido comprimido. Cuando hablamos de grano entero, es en ciertas circunstancias y con ciertos granos lo utilizamos. Yo creo que esta es una gran discusión que tenemos nosotros de la parte de producción con más de un nutricionista, donde a veces la exigencia de quebrar un grano es un costo bastante importante o peor en la logística, ¿no? No es lo mismo conservar grano quebrado que grano entero. El grano quebrado más rápidamente va a perder acondicionamiento para mantenerlo más tiempo, mientras que el entero, por la misma protección de lo que es toda esa cubierta vítrea importante que tiene, dura un poquito más. Entonces ahí viene la discusión, decía, porque el aprovechamiento es igual. No. El aprovechamiento de animales adultos, cuando hablo de más de 300 kilos, el grano entero se pierde un porcentaje importante. ¿Qué es un porcentaje importante? Ahí todavía estamos con algún que otro trabajo que habla de una pérdida de un 10, perdón, 15 a un 20%, en el caso del maíz, e inclusive en el caso del sorgo habla de un 30%. Fíjese que el sorgo, que es un grano muy chiquito, medio complicado, se aprovechó un 70%, lo cual es un número bastante interesante si pensamos en los costos. Entero lo damos, sí, en animales menores, que son aquellos terneros por lo general o las recrías, con animales que pesan menos de 300 kilos. Eso se debe, ¿por qué? Porque el movimiento del grano a lo largo de su tracto gastrointestinal es mucho más lento de lo que sería un animal adulto. El retículo ruminal es más chico en el caso de los animales pequeños, y todo lo que es el proceso masticatorio es mayor en los animales pequeños que en los animales adultos. Por eso la posibilidad de darlo a animales pequeños, no, animales de menos de 300 kilos, no le encontramos gran diferencia entre uno y otro. Decíamos entonces sí darlo quebrado y quebrado para el caso del maíz en animales adultos, y si es posible para el caso de la cebada y para el caso de la avena, lo entregamos aplastado, ¿no? Es una forma de poder darle una eh, mayor capacidad de que las bacterias ruminales ataquen y aprovechen lo que es la parte interna de, perdón, la parte interna del grano. En cuanto al tema de molido, no es lo más recomendable. Sí reconozco que nos permite mejorar lo que son las TMR, las dietas mezcladas, porque le va a dar
un mejor aprovechamiento de grano. Pero te voy a toser, por favor, un momentito. Em, Perdón, pero justo me había agarrado tos. Decía, en el caso del molido, me viene mejor en un molido grueso, y ese es el término que le damos, para hacer un TMR, hacer una buena mezcla donde no le damos oportunidad para que el animal separe el grano de la fibra, llámese, por ejemplo, un silaje o un heno, ¿no? Eso nos conviene para ese tipo de dietas exclusivamente de encierros. Si es molido fino, necesariamente lo debe ser comprimido, en lo que llamamos normalmente pellets, porque el molido muy fino es, además de la pérdida que tenemos en cuanto al suministro de ese producto, cuando el animal está consumiéndolo, resopla sobre el comedero, eso hace que pueda ingerir o ingrese a sus vías respiratorias polvo y traer trastornos importantes o irritación de mucosas. ¿Mm? Lo importante, lo que ustedes tienen que evaluar es de qué manera poder hacer que ese producto que estén utilizando sea lo más rentable posible. Eso lo logramos a partir del aumento de la digestibilidad y aprovechamiento de ese grano dentro de lo que va a ser la parte digestivo. Así que bueno, eh, es, el grano es importante, sí, el grano es un aliado muy importante para las dietas. Y en cuanto a la forma de suministrarlo, tiene que ver mucho con lo que es la logística que ustedes tengan, ¿sí? Y saber cuál va a ser su aprovechamiento en base a esa logística. Volvemos a lo mismo, grano de maíz siempre quebrado y molido, este sí no lo damos entero, por más que yo recién le mostré que había un 30% de pérdidas, pero la realidad es que conviene siempre darlo quebrado. Dijimos que el maíz lo damos quebrado o en animales de menos de 300 kilos lo podemos dar entero. El trigo siempre se ha aplastado quebrado, no se muele fino y la avena y la cebada normalmente las recomendamos darla aplastada. ¿Mm? Ahí están los grados de degradabilidad de los carbohidratos para que vean, estos son los que más riesgos pueden causar a lo que es la sanidad ruminal, llevando a ese problema de acidosis ruminal que creo que algo les ha comentado ya eh, Jorge, ¿no? Factores muy importantes del manejo de los granos, sí, fundamentalmente el acostumbramiento. Ningún grano lo doy en forma abrupta, brusca, sino que necesariamente debo realizar un acostumbramiento para poder acondicionar toda esa flora ruminal a esta nueva entrega de este alimento. ¿Cómo hacemos esto? Por lo general nos tomamos, doy un caso del maíz, unos 14 días, donde empezamos a entregar, no sé, depende qué es lo que estemos buscando, si estamos buscando sustituir o complementar una dieta, pero vamos entregando de a poco, 2 o 3 días, subimos 2 o 3 días después, subimos 2 o 3 días más, y así llegamos al número final. Un ejemplo, un novillo 400 kilos, que quiero darle una alta ganancia diaria, o sea que estamos hablando de darle aproximadamente el 1,5% de su peso vivo, eso es decir, unos 6 kilos. Yo arrancaría inicialmente con 1,5 kilos, 2 días, pasaría a 3 kilos a los 4 días, de ahí me iría a los 5 kilos recién en el día teóricamente 7 8, y terminaría entre los 10 y 12 días llegando a esos 6 kilos totales. Em, Pregunta, dice evitar interrupciones. Bueno, pero ¿se suplementa todos los días? Sí, necesariamente suplementado todos los días. Por eso, cuando hablábamos de logística es importante, porque si yo no dispongo de una cantidad determinada de granos, si yo no hice bien el cálculo y tengo inconvenientes en la recuperación o tengo inconvenientes en volver nuevamente a obtener el grano para continuar con la dieta, porque se me acabó, porque sea lo que sea, o
por razones climáticas o por razones de no disponibilidad de grano, bueno, todo lo que yo trabajé lo puedo llegar a perder rápidamente. O sea, es un costo mucho más alto, por eso no es recomendable el tema de interrumpir esos procesos que son de entrega de grano. Si estamos hablando de un fin de semana, bueno, nosotros realmente cuando hacemos el racionamiento lo hacemos en forma eh, cubriendo, mejor dicho, lo que es los francos, o sea, teóricamente el sábado, la tarde y domingo, si yo estoy dando grano una vez por día, no hay problema, sería el sábado y el domingo busco una persona que cubra ese franco, y si no, en el peor de los casos, hasta 48 horas estaríamos dentro de una lógica. No es lo mejor, pero podría ser aceptable. Más de 48 horas lo que debo hacer es nuevamente ingresar a racionar ese animal en este acostumbramiento como arranqué al principio. Em, una pregunta que siempre me hacen es en la de, bueno, pero cuando estoy dando este grano con estas épocas de acostumbramiento y todo, ¿cuánto es el mínimo de tiempo que me justifique para suplementar? Para realmente suplementar y sacarle algún beneficio, o sea, ganancias que sean significativas, yo le diría que no menos de 45 días. O sea, si voy a pensar en una suplementación con grano de menos de 45 días, no tuve ningún tipo de aprovechamiento que resulte obviamente rentable en esta decisión de suplementar. Punto importante a tener en cuenta es la superficie de entrega del grano. Eso lo hacemos a través de una cantidad determinada de comederos. Cuando hablo de comederos suficientes, lo que hacemos es multiplicamos la cantidad de cabezas por entre 40 y 50 centímetros por animal, y eso debería ser la superficie lineal de los comederos. Tengan en cuenta que si al comedero se accede por ambos lados, esa superficie se divide por dos. ¿M? O sea, si yo tengo 4 metros de comedero, para decirlo de alguna manera, entiendo que son para 10 animales. Bueno, si por ambos lados obtengo esto, sería para 20 animales. A eso me refiero. El horario de racionamiento también es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que por lo general, cuando nosotros hacemos suplementación, elegimos el horario que queremos utilizar. ¿Para qué? O para complementar la dieta o para sustituir la dieta. Yo estoy con un sistema semi-intensivo, donde quiero mejorar un poco, como en esta época que tengo un desbalance bastante importante entre mis pastos, sobre todo verdeos, que están sumamente aguachentos, con un alto contenido de proteína bruta, quiero darle algo de energía para que el animal no se me caiga, no se me complique. Bueno, normalmente lo hacemos a primera hora de la mañana. Ese animal ingresa al potrero, ingresa al lote ya comido. Si yo en cambio quiero eh, acompañar o sustituir eh, el grano, perdón, ahí es donde ingresa mañana. Si yo quiero acompañar, si yo quiero complementar la dieta, lo que lo haría es al mediodía o a última hora de la tarde. Esos serán los dos momentos. La pregunta también que siempre se hace es, bueno, ¿es conveniente darlo una sola vez al día o darlo 2 veces al día? Por lo general, yo recomiendo en lo posible darlo 2 veces al día porque me permite que el animal tenga mejor oportunidad para poder comer tranquilo y sin ningún tipo de inconvenientes. La realidad es que hay animales dominantes que ocupan mucho lugar y al ocupar lugar no le permiten a los dominados comer, por eso es importante, dándolo en 2 veces por día, que me aseguro que todos han accedido de alguna manera con algo de alimento o algo de grano al consumo de ese forraje. Siempre tratar de que las tropas sean homogéneas, o sea, lo que voy a suplementar que sean animales de un mismo peso, mismo tamaño, a fin de que no haya una dominancia absoluta. Y también para poder calcular bien la cantidad de grano que voy a dar por lote, ¿no? Y lo que hablábamos recién del cambio progresivo, si estoy en un sistema semi-intensivo, por ejemplo, lo que hacemos muchas veces con los terneros, donde entramos en un proceso de encierro
normalmente de 60, 70 días previo a ingreso a los verdeos. Bueno, yo lo que hago es tratar no tanto con el grano, pero sí con otro tipo de suplementos, llámese silajes o fibra en el heno, de no sacarle de golpe ese alimento, suplemento, sino que lo hago más en forma progresiva y cada tanto. ¿Mm? Bien. Lo importante que entiendan es que muchas veces, tanto el tipo de grano que voy a entregar, como así también la forma en que lo voy a entregar, es en busca de una condición de aprovechamiento a lo largo de su tracto digestivo diferente, lo que decíamos hoy. Quiero hacer grano, quiero hacer, perdón, carne o quiero hacer leche, quiero que el grano se digiera totalmente en el rumen, no quiero que pase algo tipo bypass hacia lo que es la parte de intestino. Bueno, para ese tipo de cosas yo debo decidir qué grano utilizar y en la forma que lo voy a entregar. Ya algo de eso creo que han hablado con Jorge Laorden, donde él hablaba de la producción de ácidos grasos volátiles, y bueno, en esa producción de ácidos grasos volátiles va a estar dado las características del alimento que estoy entregando, ¿no? El maíz es como les decía hoy, es el grano de mayor utilización, es el que está más en todos los campos, tanto en leche como carne es lo más común. El maíz realmente es un grano que representa por excelencia la suplementación energética de todo bovino y es importante porque volvemos a lo mismo, el valor energético es muy alto, habíamos hablado de ese 3,2 aproximadamente, con un alto grado de digestibilidad del mismo y aprovechamiento del mismo. Teóricamente el maíz dice que ahí lo que está hablando, insisto, es de la importancia que tienen las dietas generales y en la situación de su característica de ser aprovechado en forma mixta bypass, parte en el rumen, gran parte en el rumen y el resto que se va hacia lo que es la parte de intestinos, ¿no? Em, lo que es importante, acuérdense que en la medida que ustedes lo entreguen extremadamente fino, puede llegar a causar algún tipo y obviamente con alta proporción de inconvenientes a nivel de acidosis ruminal, ¿no? Y si fuera una cosa así, por ejemplo, yo podría decidir entregar el maíz en 2 etapas, en 2 veces por día, a fin de no cargar tanto el rumen con este alimento que sea altamente fermentecible y provocar una acidosis en el animal. Hay diferentes tipos de maíces, acá ven los más típicos, estamos hablando del maíz eh, que es ese maíz colorado, que es el maíz Flynn, le decimos o plata, tiene un mayor contenido proteico. No, no busco tanta proteína, pero sí tiene mayor nivel proteico. Lo uso bastante más para los que son tambos, para los que son tambos, perdón. Es más duro y se caracteriza por ese color rojizo que tiene su grano. El dentado, que es un grano que ya el color es más amarillo, que tiene una mayor proporción de almidón, es un grano semiduro, y este grano también tiene características bastante, bastante importantes desde el punto de vista que me da mucha energía y de rápido aprovechamiento. Hay una situación intermedia entre el colorado y el amarillo, entre lo que llamamos el dentado y el maíz duro, que es el semidentado, y este sería un promedio en ambas dos y la selección no, sería más que nada por lo que yo consigo, ¿no? Bueno, acá está lo que es la forma típica de lo que es el grano, donde está el endosperma, lo que es lo decía, esta capa vítrea que es muy fuerte, dice, esta cubierta que hace que sea poco accesible por parte de las bacterias ruminales a atacar todo este endosperma, que es donde está básicamente el almidón, los carbohidratos, la energía. Por eso la particularidad de poder cortarlo, quebrarlo para que el frente de ataque sea accesible para este tipo de bacterias. Esto corresponde a la parte básicamente del embrión
donde acá lo que yo obtendría es esa parte de proteína que hemos hablado nosotros, eh, el- de las pocas proteínas que tiene ese maíz, ¿no? El maíz hay procesamientos industriales del grano, donde nosotros a partir de estos procesamientos podemos obtener subproductos, como es el caso del gluten fit o gluten meal, que tiene un nivel proteico mucho más grande, porque lo que hacen estas empresas es sacarle toda la parte de energía y a su vez el aceite que los mismos contienen y dejan básicamente lo que es la parte proteica del grano que nos da un buen nivel o una buena calidad de alimento, ¿no? ¿Mm? Esto ya estamos hablando básicamente de algún tipo de suplemento que utilizaríamos para un TMR, para una mezcla que hagamos en feedlot cuando, no sé, le explique un poco Jorge esas dietas, ¿no? La cebada es un grano que para mí tiene mucho valor, yo lo utilizo bastante porque es un grano muy particular. Normalmente la característica agronómica de este grano es que se da en situaciones especiales, no necesariamente necesita campos muy sumamente fértiles, sí necesita temperatura, o sea, no tolera el frío, necesita algo de ligera humedad, no tolera encharcamiento, pero le decía, agronómicamente es una planta que a mí me entrega el lote muy temprano para poder hacer cultivos tardíos con niveles de ingreso más temprano que en otro tipo de cultivos. El grano es de muy alta calidad, tiene un buen valor energético, tiene buen nivel proteico. A mí me gusta usarlo mucho en el caso de tambo, cuando estoy buscando para hacer leche por el grado proteico, pero también lo uso mucho en la recría. En la recría me da buen valor para entregar a los terneros en una dieta donde lo puedo mezclar con algo de maíz. Bueno, ven, grano con contenido de energía similar al maíz, bueno, no tan alto, cercano a lo que es el maíz sería el término correcto. Un buen nivel proteico sí le gana al maíz, es mucho más alto que el resto de los granos a nivel proteico. Es un grano que, como le conté hoy, es un grano vestido, lo cual se degrada en el rumen. ¿M? Y con alguna posibilidad de acidosis, pero no tanto porque al consumirlo con las túnicas que tiene ese grano, estamos entregando algo de fibra y con esa fibra sería menor su problema. También tiene diferentes tipos de subproductos de la industria, donde conocerán básicamente lo que es la malta, muy utilizada para todo lo que es producción de leche. Hoy por los costos yo lo dejo solamente para los tambos, pero en un momento, en el caso de cría, yo entregaba algo a la vaca de cría que estaba en lactancia, conseguía algo desde Malta o de este suplemento y me permitía mejorar mucho más en mis campos que eran sumamente duros de pasto pasado, tener una buena productividad o producción de leche. Ahí está, ven, ese grano que ya está en el proceso fermentativo de desarrollo para brochamiento del mismo. Paso al sorgo en tercer lugar. El sorgo, le decía, es un buen sustituto del grano de maíz en los lugares donde no consigo maíz. En el norte, por ejemplo, los costos son mucho más grandes de flete para poder llevar maíz allá. Bueno, el sorgo es una planta que al ser una planta megatérmica resistente a suelos de baja calidad, me da posibilidades de realizarlo en gran parte de lo que es la zona NEA y NOA, ¿no? El grano de sorgo, insisto, es un grano que siempre fue castigado por ese problema de tener alto contenido de taninos que hacen que sean de baja aprovechamiento, pero la realidad es que es un grano que eh, me aporta energía, me aporta algo de proteína y me da una posibilidad de complementar dietas digamos, de pastos regulares, o sobre todo en la parte este, invernal, en esa zona norte donde el pasto pierde mucha calidad, ¿no?
Sí usamos mucho lo que son subproductos de este sorgo. Se obtiene algo de azúcares y alcohol, como es el caso de la burlanda, donde esa burlanda por lo general la utilizamos bastante más que nada para el tema de los filtros, no tanto para los sistemas de producción pastoriles semi-extensivos o semi-intensivos, pero bueno, tiene funcionalidad, ¿no? El grave problema, como decíamos hoy, el sorgo tiene una cubierta que es sumamente dura, muy resistente. Em, el sorgo también tiene la particularidad que cuando madura, madura de la parte de arriba, la parte apical hacia la parte basal. Entonces, muchas veces nos encontramos que hay un tercio que el grano está muy duro, otro tercio que está en condiciones para poder darlo y otra parte que está eh, más, más accesible, ¿no? Hago una pregunta. Sí, dale. Yo siempre vi sorgo picado entero con la planta, pero también se suele cosechar el grano solo o no existe eso. Sí, sí. De hecho, el grano que vos das picado es de un sorgo que realmente llamamos sorgo, son sorgos forrajeros, porque el término sorgo silero no lo usamos mucho ahí en esta zona, pero no, perdón, no conseguimos buenos sorgos sileros, pero usamos el sorgo forrajero, lo picamos y nos da mucho volumen de pasto. Habría que conseguir algún tipo de sorgo que sea intermedio entre el ganífero y el forrajero para poder lograrle mayor energía a partir de ese grano que puedes picar. Sí, es interesante. Yo insisto, para planteos de cría-recría, tranquilamente podés hacer algún silo de sorgo que da algo de volumen, no tanto como maíz, y buena calidad para esto. ¿M? Sí, sí. Yo ahora les cuento, desde hace 2 años estoy trabajando mucho con diferimiento de sorgos, o sea, siembro sorgos forrajeros. Siempre no hablo de los fotodinámicos, hablo de un sorgo que sea un sorgo dulce nomás, y lo que hago es cerrarlo para aprovecharlo ahora en esta época, allá por el mes de mayo, junio, julio, donde le meto muy altas cargas y con esto yo mantenía una vaca tranquilamente durante todo este proceso de salida de otoño e ingreso del invierno. Eso lo hacía para poder tener forraje verde en el campo. La cuestión es que hace 3 años me pasó con un rodeo de vaquillonas que las tenía para eh, servicio, para recrear, para entrar en servicio, y me quedé sin nada de pasto. ¿Se acuerdan la seca que tuvimos allá en el 2015, 2025, perdón, 2025, que nos golpeó, no, 25 no, 24, que nos golpeó bastante fuerte. Pues vino del 23 con seca, 24 estuvo seco, bueno, la cuestión es que el campo estaba medio muerto. Y se me ocurrió no utilizar ese sorgo diferido con las vacas, sino usarlo directamente con las vaquillonas. Y, oh sorpresa, estuve dentro de unos 400 gramos, 350 por día, en ese planteo que manejé durante casi 2 meses sin monedas, ¿no? Tengan en cuenta que estos sorgos tienen una receptividad que es altísima. Estamos hablando de mucha producción de materia seca que nos permite tener altas cargas de animales, ¿no? Hay una regla que la habrán escuchado alguna vez, que es 1, 10, 90, ¿no? Que es 1 hectárea, me permite mantener 10 animales, 10 vientres adultos durante 90 días. Es un número muy importante. Bueno, acá está el tema de lo que es la conformación de los granos, de los cereales, y bueno, esto más que nada lo que hacemos es para tener en cuenta de dónde salen esos términos que usamos afrechillo, afrecho, que son todas estas túnicas que cubren el grano y generan un alimento que de alguna manera me aportan algo de fibra para dietas, sobre todo que son TMR, ¿no? ¿Puedo volver a Eh, preguntar? Disculpa. No, no, pero a ver, Ah, sí, porque si me, no, me a ver, interesó el ejemplo y
Y para mí Segundo, está bueno que segundo, puedas. ¿Perdón? sí, segundo. El tema es así, yo a veces, a mí me pone un poco como, a ver cómo decirlo, como que me bloquea un poco estar hablando, solamente porque es como vuelvo a decir lo mismo, esto está escrito y a veces en lo escrito está mucho mejor de lo que uno puede hablarlo. Entonces, por eso lo bueno es aprovechar la experiencia de trabajo de uno, buena o mala, son muchos años, con estas preguntas que surgen a partir de lo que estamos charlando. Tanto en lo que sea de Jorge como lo mío, como lo de Carlos, nos interesa así que pregunten. Pues la realidad es que nosotros buscamos transmitirles algunos conocimientos para que pueda resultarle el curso útil, pero aceptamos sobre todo que no tenemos la sabiduría total. Hay cosas que todavía seguimos aprendiendo y muchas veces de consultas uno sale a buscar algún trabajo, alguna investigación y saca algún resultado, alguna nueva idea, ¿no? Sí, ahora sí, discúlpame. No, buenísimo. A mí también, de donde más vengo aprendiendo es con las preguntas mías o de los chicos. Eh, la pregunta era, veníamos hablando de aprovechamiento o de aprovechamiento del grano, tanto molido como partido, contra el entero. Y te iba a preguntar por el aprovechamiento del grano en estos sorgos o maíces diferidos. No, no, Eh, bueno, a ver, vos lo estás comiendo esto se llama en pie. O sea, la planta tiene en su panoja o en su inflorescencia tiene el grano, tanto sea para el maíz como para el sorgo. Lo que sí, a ver, el animal va a aprovechar ese grano en parte, es un grano que va a ser entero, vas a ver mucho grano en la bosta, pero no te asustes porque como te decía hoy, ese grano eh, pasa muchas veces por el tracto digestivo, vos ves que sale entero, pero cuando vos lo agarrás y lo apretás, no, es como que parte de ese almidón ha sido procesado, ¿sí? Pero es otro grano distinto, ese grano no lo procesas, directamente lo das en pie, por lo tanto al estar en pie el grano está entero. Es más, muchas veces tener cuidado porque si no hay una buena proporción de chala, de hojas en el grano, perdón, en el cultivo, puedes tener algunos problemas de acidosis. Salís a recorrer, es una bosta con mucho olor y de un color medio marrón claro, platinado. Ahí tienes un problema de acidosis, porque lamentablemente el mejor nutricionista es la vaca y la vaca sabe elegir lo que más le gusta y le gusta más el grano. Entonces, cuando entra en un sistema de pastoreo de estos diferidos, si vos no la acotás, si vos no la parcelás, no le das sectores chicos, va a empezar a caminar, a romper plantas, pero a su vez te va a ir comiendo casi exclusivamente el grano de maíz o el grano de sorgo. Y en ese consumo del grano de maíz o el grano de sorgo puede haber problemas de acidosis, ¿sí? Por eso nosotros cuando hacemos estos diferidos, tanto en la vaca como en la ternera, que yo te contaba recién, le damos parcelas cortas de apenas 2, 3 hectáreas y están un par de días, no más de 3 días, y ahí empiezan a hacer ese consumo. Eh, ¿Por qué no más de 3 días? Porque lo primero que comen el grano pasan después hacia lo que es la chala, la hoja, y en último lugar van a ir hacia la caña. La caña para una ternera es de muy baja digestibilidad, por lo tanto tenés que ver si te justifica o no darle eso, si la querés mantener o querés tener una ganancia leve. Y en el caso de la vaca de cría, depende en qué etapa de gestación esté, también no la apretamos demasiado o sí la aprieto bastante, ¿tá? Pero el grano está en la planta, el grano está en la misma flor, se llama inflorescencia. Todo esto es una inflorescencia, es un conjunto de flores. Cada uno de estos granos corresponde a una flor del trigo, ¿sí? Acá había 3 flores, hay una abortada, hay 2 flores, hay 2 granos. Bueno, el animal va a comer todo esto. ¿M? ¿Tá? Perfecto, buenísimo. O sea, sí hay buen aprovechamiento porque lo elige. Como lo elige, es lo que busca y no lo va a dejar Bueno, nunca. volvemos a lo mismo, depende que estés buscando vos. A ver, si yo estoy buscando que ese animal
no se caiga y siga avanzando en su crecimiento y desarrollo, y sos un poquito más holgado para que elija algo de grano, o grano todo, y algo de chala, hoja. ¿Sí? Si vos estás buscando un mantenimiento del animal, si vos querés una permanencia del animal en el potrero, y bueno, apretás un poquito más para que coma primero grano, chala y después vaya a la caña, ¿no? ¿Está? Buenísimo. Una, Bien. una pregunta. Se habló de la regla 1-10-90. Hablamos de una hectárea de qué, una hectárea de maíz, una hectárea de sorgo y una hectárea. Básicamente esto, lo tenemos para casi lo mismo, o sea, la realidad que puedes ir a 12 tal vez animales en un maíz, porque es más abundante. Lo que pasa que realmente la realidad, María, es que nosotros usamos potreros que son ganaderos, no potreros que son agrícolas, entonces son rendimientos de maíces regulares. Pero yo te diría, ponete esa regla para los dos cultivos indiferentemente. Y bueno, obviamente vas a tener que bajar y hay muy pocas plantas y si hubo mucha pérdida o daño, eso tenés que tenerlo en cuenta, ¿no? Ok, ¿Por qué ok. digo esto? Por ejemplo, el maíz no. El maíz saben ustedes que es la única gramínea forrajera que no rebrota. Nosotros el maíz lo comemos y no viene más. El sorgo, en cambio, sí rebrota. Entonces, a veces lo que hacemos, somos más complicados en ese manejo y buscamos tal vez un doble aprovechamiento. Le damos un primer pastoreo a ese sorgo, que le damos un pastoreo bien abajo, cosa de que lo obligamos a macullar bien. Eso lo hacemos temprano, allá por el mes de enero, y después sí lo cerramos y entra a comerse después ese diferido. O sea, le damos un doble aprovechamiento. Depende cómo venga el año. El año tiene que ver con la lluvia, con las temperaturas, y le podemos dar ese tipo de cosas. Entonces, en esa situación de ese doble aprovechamiento, ya no es 1,10, es un poquito menos, ¿no? Puede ser 1,8, o sea, vos mismo vas a regular este tipo de cosas. ¿M? Qué buena pregunta sería, ahí te la dejo para vos segundo. Y bueno, ¿y cómo sé que estoy levantando grano, que estoy levantando chala o estoy levantando caña? Porque nosotros hacemos, que eso se lo voy a mostrar en un par de semanas, una evaluación de las bostas. Yo normalmente siempre digo que arrancamos a ver la producción en la espalda y no en el frente. Cuando entro a un lote, un potrero, para ver qué están comiendo los animales, miro la bosta y después voy a ver el pasto. Lo mismo para estos diferidos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que estoy en una situación o la otra? Y porque van a encontrar una bosta un poquito más chirle en ese animal que está comiendo casi exclusivamente grano y muy poca chala. A medida que va comiendo chala, se va a empezar a ver una bosta un poquito más redondeada, más tipo forma de baesco, y cuando ya está comiendo caña van a ver una bosta similar al caballo, una bosta en forma piramidal, donde se ven claramente los anillos, y eso es porque el animal estaba constipado, y eso es lo que está haciendo fuerza para poder sacar esa bosta hacia afuera. ¿M? El paisano le dice que realmente es una bosta leñosa. ¿Por qué es eso? Y la bosta leñosa justamente porque funciona muy bien como leña, porque tiene muy baja digestibilidad. Si ustedes tienen la antitetánica puesta, porque eso es fundamental, y agarran bosta y separan esto, van a ver que van a encontrar un montón de fibrillas, o van a encontrar fibrillas en esa misma bosta. ¿Mm? ¿Está? Eso viene un poco por lo que hablamos recién con segundo de comer, de decidir qué como con qué categoría. Bueno, paso al trigo entonces. Si bien el trigo, como dice ahí, radica principalmente en la alimentación humana, o sea, es poco lo que usualmente nosotros utilizamos para alimento animal, a pesar de que nuestros trigos son forrajeros. El mundo compra mucho de estos trigos para alimentación de animales y no necesariamente para producción de pan. Es un grano que tiene algo de calidad desde el punto de vista de producción de energía,
con el grave problema, como hablábamos hoy, de su alta fermentación a nivel ruminal. O sea, dar trigo sin controlar es jugarse porque esos animales pueden entrar rápidamente en acidosis. Em, Tiene un buen nivel proteico, eh, no es superior a la cebada ni a la avena, pero está mejor que lo que es el caso del trigo que es el caso, perdón, del maíz y del sorgo. Em, es un grano de rápida fermentación, le dije recién, es un grano desnudo, ¿m? Pero como decíamos recién, si bien es desnudo y eso hace que pueda tener algo de degradación a nivel intestino, la realidad es que la degradación es casi total a nivel ruminal. Es muy poco lo que puede llegar a pasar. Bueno, ahí está lo mismo. Quería mostrarles cómo es la constitución del trigo. La parte proteica está acá. Esto es toda energía, es todo almidón de rápida productividad. También les contaba, hoy les estaba mostrando en los cereales generales que todas estas capas, glumas, glumelas, son lo que hacen al recubrimiento del grano y que se usa la industria lo utiliza para el tema de producción de producción de afrechillos, rebacillos, que son de buena calidad para la suplementación, ¿no? Me queda, Me quedan tres granos más, que es el tema de la avena. La avena es un grano que sí lo usamos muy poco, normalmente se usa más para el tema de quinos, pero es un grano interesante porque tiene un buen nivel proteico. eh, Básicamente es un grano de muy bajo nivel de riesgo de acidosis, porque siempre está con todas esas capas de glumas que hacen que le dé un poquito más de fibra, ¿sí? Tiene un valor de almidón menor que el resto, es casi de digestión total a nivel ruminal, muy poco pasaje anterior, pero de menos fermentación de lo que puede ser un maíz. Pues eso es un grano de bajo riesgo. Buen nivel proteico y recomiendo generalmente darlo aplastado y darlo para el caso de los terneros, ¿no? Animales menores que funciona bastante bien. Yo le decía que muchas veces tenemos en los sistemas lo que se llama el CRIT feeding, que es un sistema de suplementación del ternero al pie de la madre. Bueno, el grano de avena puede ser una alternativa conjuntamente con algún maíz y algún producto, algún núcleo proteico que me ayude un poquito más a mejorar este tipo de cosas. Sí, es un grano, es dulce, es apetecible por los animales, el animal lo come con avidez. Y bueno, acá están los valores que habíamos hablado a nivel nutricional, de su alto contenido proteico y su presencia de fibra que, bueno, hace que no sean peligrosos. El centeno, esto se lo doy, no es un grano que yo utilizo, no me gusta utilizarlo, es un grano que tiene pelos, lo ven ahí, y por lo general genera bolos que a veces hace un problema de em, fitobenzoares, no sé si alguna vez escuchó nombrar eso, que son bolos que se forman y que van directamente al estómago del animal, donde puede provocar algún tipo de inconveniente grave en el mismo, ¿no? Por eso no es un grano que yo recomiendo, pero sí se lo doy como subproducto, sí es interesante, porque tanto lo que es el afrecho general del centeno puede funcionar bastante bien sin grandes problemas, ¿no? Es, em, es un grano, insisto, que no lo utilizamos, por lo menos yo no lo recomiendo y no lo he visto mucho en algún otro campo, pero sí lo menciono que existe y está en una situación de uso bastante importante. Sí, muy peligroso es si dan grano, es fijarse que no tenga hongos. Acá esto que menciona el cornezuelo, es problema de intoxicación del animal por presencia de alcaloides que pueden causar hasta la muerte del mismo, ¿no? Bien, soja, bien, la soja que la mayoría no la utiliza, bueno, yo ya empezamos a usarlas hace un par de años como soja entera por su alto valor proteico. Piense que es un grano, es un poroto que tiene un valor proteico es altísimo y normalmente
lo que sí hacemos es para evitar el problema de los factores antinutricionales que tiene la soja, es dar en poca cantidad y siempre partida, quebrada. Nunca la doy entera. Normalmente, en el caso de rumiantes, tengo un límite. Si estoy hablando de animales de carne, estoy hablando de no más de 1 kilo por día en lo que es en la suplementación que estoy dando. En animales más grandes, continentales o tambo, puedo llegar hasta casi los 2 kilos por día. En cuanto a la pregunta que me pueden hacer ustedes, pero yo tengo conocidos que dan soja, pero de una alta proporción. Sí, lo que pasa es que la soja puede llegar a procesarse a través de un calentamiento de la misma, donde lo que van a hacer es disminuir esos factores antinutricionales que tienen para que sean más aprovechables por parte del animal. Eso hacen, esa soja que está pasada, que está calentada, ¿no? Que se calienta y se pasa por fuego, ¿no? A eso me refiero, y puede llegar a obtenerse un producto más aceptable. ¿M? También en lo que es el contenido proteico, estamos hablando de un 43%, eh, que esto es proteína de altísimo valor biológico, y lo que es la parte lipídica es interesante porque acuérdense siempre que los lípidos en bajas dosis, en bajas proporciones, también son energéticos. También podemos utilizarlo como factor energético. Una Algo, consulta. sí, ¿Para qué categoría usás soja? Digamos, para terminación también. no, la realidad es que yo uso soja en tambo y uso soja en recría. En recría la utilizo, compro esa soja que está manchada, que viene bastante complicada, y a su vez todo lo que sea con a ver, ojo con esto, pues no quiero meter la pata. Revisando bien lo que estoy trayendo, traigo soja, que son las hojas partidas que salen de descarte, que funcionan bastante bien, con algo de cascarilla que me da un nivel importante. Y lo uso en terneras, donde normalmente necesito un buen nivel proteico y me lo da la soja. Estoy hablando de 250 kilos, 270, hasta los 300 estoy trabajando sin problema. ¿Mm? Hasta ahí llego con el kilo diario, no más de esto. 750, 1 kilo diario. No paso más de esto. No así en el tambo donde llego a dar casi 2 kilos. ¿No? Y una consulta, ¿en el tambo lo utiliza para la proteína de la leche o en qué sentido la da? No, sí, básicamente el tambo lo uso para hacer la ración que entrego. O sea, nosotros tenemos, por lo menos en los tambos yo trabajo, estamos trabajando con un balanceado adentro de la instalación, y afuera le damos una mezcla, un TMR con silaje, algo de afrechillo de soja y perdón, sí, espele de soja, no, espele de soja, y le doy algo de heno de alfalfa, ¿no? Tengo los megafardos y todo ese tipo de cosas. Cuando me voy quedando corto con ese aprechillo de soja, lo que hago es, en vez de darle, como mucha gente cambia por harina de soja, que tiene un valor proteico más alto y puede causar algún tipo de inconvenientes, le doy el grano directamente. Ahí lo mezclo con ese grano partido. Uso ese grano partido para poder adicionar esa proteína que estoy buscando en la alimentación. Reemplazo mi espele por esto. También con riesgo de no ir muy alto en la proteína para no complicarme tanto en ese manejo, ¿no? Ahí sí estás hablando ya no de los kilos por día, sino menos. Pero bueno, es hasta cuánto se puede llegar a dar, ¿no? Solamente en la vaca de lactancia, solamente en la que estoy ordeñando, ¿sí? Pues además tiene un valor importante, cara, no es barato, ¿no? Por eso también lo tengo en cuenta, que me tiene que volver eso que estoy entregando. ¿Mm? En diferido no se usa, ¿no? La soja porque No, no, ahora vi no. que justo En ahora que dif- no le está yendo muy bien, que no le ha llovido, no escuché que nadie la coma en pie. no, en la soja en diferido no. Primero porque, bueno, la soja, su valor, digamos, forrajero es en hoja, o sea, donde tiene un buen nivel
proteico y nos da una buena proporción de alimento. Si la comiera en la chaucha, como sería el diferido que me está diciendo, perdió la hoja. Ya la hoja se cayó. La soja, si bien tiene una relación carbono-nitrógeno interesante, es un palo y de muy baja digestibilidad. O sea, el rastrojo de soja es malo, es muy malo. Por más que el productor le guste tirarlo, nutricionalmente y agronómicamente es muy malo darlo. Segundo, eh, y es de muy baja digestibilidad, tiene muy poca digestibilidad, ¿no? Ese rastrojo. Segundo, y es un diferido, estás hablando que tiene grano, que tiene chaucha. Y si bien no hay ningún trabajo todavía que hable de timpanización de animales, no quiere decir que no tengas riesgo de timpanizarte. No me acuerdo si fue hace pre-pandemia, o sea, el tiempo va pasando y una vez se lo va perdiendo. Hubo un tambero en el norte, no, en Santa Fe, no fue norte, en límite con el norte de Buenos Aires, donde se le metieron unas vacas y le rompieron un bolsón de soja, comieron, estamos hablando de un tambo, y quedó un tendal de vacas tiradas ahí por el problema de, sí, de este timpanismo, ¿no? Han tenido intoxicación esos animales. Por eso te decía, ojo con el grano, estoy dando 1 kilo por día por animal, o 2 kilos como mucho en una vaca de cría. Así que si yo estoy haciendo un diferimiento de soja, segundo me estaría suicidando, porque puedo correr el riesgo de matar más de un animal. Además de no ser, de no ser, o sea, no es ni bueno en calidad de alimento y corre el riesgo que además me pueda intoxicar un animal. Así que tiene todas las de perder, ¿no? ¿Y también sería contraproducente hacer un picado? Ah, Bueno, no sé, no, no, nunca no, 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 escuché, no, nunca. no, 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 eso no dije. Si yo, el silaje de soja es muy interesante, sí, tiene un muy buen proteico. Estamos hablando de 40, 42, 44, es altísima la proteína de la soja. El tema, María Eugenia, que el inconveniente del picado, que acordate que eso tiene mucha proteína y la proteína funciona tipo bypass. Son soluciones tampón, hace que le cueste mucho bajar el pH, llevarlo a un grado de acidificación. Al haber esto, hace que tienda siempre a mantenerse en la neutralidad. Por eso tiene que ser un tipo muy canchero. Yo sojas y trato de no picar mucho. Sí se pica, sí se puede picar perfectamente, pero trato de agregarle bacterias o algo para ayudar a una más rápida fermentación. Lo que a veces hacemos es un preoreo, pero no sé si es tan conveniente hacer ese tipo de cosas. Pero María, sí es muy buena el silaje de soja, es de bajo rendimiento en cuanto a materia verde, pero la calidad de proteica es muy alta, ¿no? Todo esto es costos, todo esto son números. Sí, Habría sí, que sí. eh, Yo, por ejemplo, este año lo que he hecho es salir a comprar maíces vecinos con el tema de este verano que se les complicó. Y bueno, salí a comprar maíces al vecino, porque las hojas estaban bastante bien mantenidas, pero si la soja hubiera estado más sufrida, le compraba soja también. Por eso, pues los números me iban a dar, ¿no? Compro para picar. Eso es lo que hago. ¿Tá? No hago en ningún tambo, en ningún campo, hago soja para picar, ¿sí? Si uso alguna soja es porque la compré. ¿Tá? ¿Queda claro ese concepto? Sí, sí, gracias. Bueno, hablemos de girasol. La idea es, el girasol, volvemos a lo mismo, es más rico en energía desde el punto de vista de su alto contenido en aceite, en lípidos, que hace que esto genere algún grado de valor energético. Lo que sí vuelve a ser lo mismo, en el caso de los rumiantes, nos puede complicar un poquito todos los procesos digestivos. Así que no sería del todo recomendable. Sí lo van a ver ustedes normalmente cuando coman algo de grano de girasol, cómo el animal se vuelve más brilloso, tiene una vista un poquito mejor, dado esa condición de la presencia de este aceite en la planta.
Sí, utilizamos tanto, perdón, tanto en torta como en Speller funciona bastante bien. Siempre estamos hablando para el tema de dietas que son TMR, no para suplementaciones a campo. No es un alimento usual para lo que es el tema campo. Ahí ven, esto fue interesante. Es un bloque que compré una vez para probar lo que es harina de girasol y tiene algo de maíz. Bueno, la idea fue tratar de encontrar un producto que sea rico en energía y a su vez de buen valor proteico. Eh, Lamentablemente fue más que nada un ensayo que hicimos de tambo, pero no medimos resultados, así que no puedo darle no puedo con certeza decirle si funciona o no, pero por lo menos saber que sí existe. Y el pérez girasol sí reemplaza muy bien, tiene un valor bastante alto en proteínas, reemplaza bastante bien a lo que es el pérez de soja, cuando los valores son mucho más altos que en el caso de la soja, ¿no? Muy importante, y con esto ya dejo para entrar con el tema de agua, los trastornos animales asociados con la nutrición de los granos, lo que hablábamos hoy, ojo con el tema de acidosis ruminal, es muy importante que ustedes regulen la cantidad y la forma de entregar ese alimento, regulen también las categorías que van a utilizar ese alimento, el peso del animal que está usando ese alimento, para evitar ese tipo de inconvenientes. Otro es la presencia de plantas tóxicas o semillas, granos tóxicos, en lo que son la misma entrega de los granos que están utilizando. Y hoy muchísimo cuidado, es lo más común, la presencia de micotoxinas. Hay, por ejemplo, la aflatoxina, las ocratoxinas, que son peligrosas porque causan daño en la salud del animal e inclusive la muerte del mismo. ¿Mm? Ah, bueno, acá está lo que esta se me coló, era mostrarle cómo el maíz tenía un proceso de degradación un poquito más lento de lo que sí son para el caso de estos granos que son vestidos, como el tema del trigo, que se dispara rápidamente en esa fermentación y produce lo que hemos hablado hoy, ese problema de acidosis ruminal importante. ¿Mm? Bueno, ahí lo que estamos hablando de las micotoxinas, puede ser de intoxicaciones crónicas o agudas. Eso hay que verlo. Hoy, de hecho, estamos usando en algunos sistemas que ya les contará, supongo, Jorge, secuestrantes para poder capturar esa micotoxina, porque si bien puede estar el hongo no presente en el alimento, no lo puede encontrar, si la toxina permanece en el alimento y perpetúa por un tiempo, y eso hace que pueda causar problemas importantes. Bueno, ahí ven, problema de Aspergillus. Esto es un maíz que está aprovechado en pastoreo. ¿Y qué pasó? Le agarró la humedad, el agua, bueno, terminó matando un par de animales. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien estaba todo perfecto, el grano, pero estaban los hongos dando vuelta ahí. Entonces, Aspergillus. Esto es lo que hablamos hoy, el tema en este caso es en el centeno, lo más común, el tema del clavíceps, el, el cornezuelo, que produce este tipo de inconvenientes. Estos son alcaloides, también con problemas neurológicos en animal y daños importantes. Miren este fusarium, ahí lo ven. En el caso de grano de trigo es esto, ven cómo está manchado. Acá también, esto es otra cosa, esto es carbón, esto no es mucho más problemático, pero sí es un grano que tiene presencia de hongos. Todo este tipo de cosas que son las que muchas veces nosotros no evaluamos al momento de comprar, para comprar el grano. ¿M? Y es importante tenerlo en cuenta por este daño que podemos causar, ¿no? Mayormente son todas lesiones hepáticas. Bueno, no, esto era mostrarle en otro tipo de animales que no son bovinos, la idea nuestra es siempre hablar de bovinos, diferentes aspectos que son signologías de otras especies, como el caso de los porcinos o las gallinas, que también sufren bastante este tipo de cosas. ¿Mm? Ah, este también, el Phytometrus chartarum también es complicado, también está en los rastrojos de maíz, perdón, es bastante común. Y acá lo de la fotosensibilización es un daño hepático secundario y también produce inconvenientes en los animales. ¿Mm?
Bueno, hasta acá llego con el tema de conservados, de concentrados. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Y sí, como siempre, me, me queda corto, pero bueno, vamos a tratar de entrar lo mejor posible en... ah, Con perdón, la, acá esto, sí. con la idea de comerse un rastrojo de maíz, em, ¿perjudica o beneficia el lote? A ver, no entiendo la pregunta. ¿De Si qué aspecto? beneficia comerse un rastrojo de maíz, ¿por qué? Por el pisoteo, te pregunto. No, bueno, bueno, En términos de agronómicos, ¿no? Vos entras con la vaca, bueno, con el animal, Luciano, el ¿qué tema es pasa? así. El tema ¿Perjudicás es, o beneficiás? no, el tema es así. Puedes perjudicar o puedes beneficiar. ¿Beneficias cuándo? Cuando vos tenés una buena cobertura sobre el suelo. ¿Qué es buena cobertura sobre el suelo? Yo no pastoreo, tengo terminantemente prohibido pastorear rastrojos que tengan menos del 75% de cobertura. O sea, yo voy, recorro, camino el potrero y voy buscando con una soga los sectores para medir qué porcentaje hay de sectores desnudos o no. Segundo, pastoreo siempre que el clima sea bueno. O sea, ni en humedad excesiva, ni en seca pastoreo, porque en ambos casos se produce una compactación superficial del suelo. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque daña posteriormente todo lo que sea el proceso de degradación de esa materia orgánica de fertilidad potencial en la actual. Tercero, veo si realmente justifica pastorear un rastrojo. Porque a veces hay máquinas que hoy son, no te digo, no existe la perfección total, pero hay máquinas que son muy buenas para el tema De la de cosecha. la levantada de grano, y es muy poco lo que queda en, en esa cobertura de suelo. Entonces, a veces no te justifica dañarlo de esa manera por el poco maíz que vas a lograr. ¿Sí? Poco maíz y chala, ¿no? Y chala sobre todo. Así que en ese sentido sería positivo o negativo de acuerdo al manejo que vos tengas y a la densidad que vos tengas, ¿no? Ah, y finalmente, siempre que pastreo rastrojos no son abiertos, sino que lo hago en parcelas también. No quiero un excesivo pisoteo de los potreros para que dañe el tema. Bueno, Inconvenientes. Descubrís el suelo. Al descubrir el suelo, pues se puede compactar. Al descubrir el suelo viene la maleza y todo eso le perjudica bastante a lo que es el chacarero. Siempre y cuando estés trabajando en siembra directa. Si estuvieses trabajando en algún sistema de mínima labranza, es más discutible y se puede negociar mejor. Hoy no sé si, bueno, hay de algunos de ustedes que estén en la parte más de chacra, pero hay dos herramientas nuevas que aparecieron. Uno son estas rastras acondicionadoras que dan un leve movimiento del suelo, unos 5 o 7 centímetros, y eso ayuda a evitar el tipo de inconvenientes. Pero vuelvo a lo mismo, pastoreo si hay buena cobertura del suelo y no menos de 3.500 kilos de material en superficie. ¿Mm? ¿Sí? sí, 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 lo entendí, gracias. Bien. Me olvidaba, esperen, hay unas consideraciones finales, yo por apurar cometo errores. A ver, de minutito. Les puse algunas consideraciones generales. Eh, bueno, esto sí, no, esto no, esto acá. Dice relación costo-beneficio. Siempre tengan en cuenta que la suplementación realmente tiene que darnos algún tipo de beneficio económico o de alguna manera, ya sea por una mayor ganancia diaria o mantener una carga determinada. Si no, suplementar por suplementar no tiene sentido. Básicamente lo hacemos en los sistemas que son invernadas semi-extensivas o semi-intensivas. Las semi-intensivas son los encierros que hacemos donde no hay una suplementación, sino que hay una alimentación con una mezcla armada. Hay un error que lo escucho más de un productor y hasta si me apuran algún técnico,
que hablan de los sistemas de encierro con suplementación. No, los sistemas de encierro no son suplementados. La dieta base es el alimento, el TMR, ¿sí? Ustedes suplementan cuando acompañan una dieta base pastoril. En un sistema semi-intensivo que se encierra a la salida o al ingreso, son sistemas de dietas, son TMR armadas, ¿sí? Solamente suplementaríamos en sistemas semi-extensivos a campo, donde entregamos el tipo de alimento. Acuérdense, siempre sea grano de maíz, grano de sorgo, o inclusive lo que venimos hablando de granos más vestidos, siempre hágalo en forma paulatina, en forma lenta, con bajos niveles de grano, para llegar a la cantidad de grano deseado. Por lo general, nosotros cuando hablamos de suplementaciones intensivas estamos entre el 0,8 y el 1,5% del peso vivo del animal en materia seca. Cuando hablamos de alimentaciones que son más de complementación o lo que son sistemas de adición a ese alimento, estamos hablando de niveles menores a 0,8, 0,7, 0,5, 0,6. Volvemos a lo mismo, el tema de revisar los granos previo a la entrega de los animales, el tamaño del grano, fíjense si realmente el grano no está contaminado, si tiene o no, muchas veces hemos visto compra de granos que tenían muy bajo nivel de materia de endosperma, de la parte central del alimento, de ese grano, o sea, de la energía del grano, que son los granos que están partidos, chuzos o pequeños, que no justifica entregarlo ni comprarlo. Pero a veces, no porque sea grano de maíz va a ser de buena calidad, ojo con eso, porque muchas veces tiene muy bajo el contenido de almidón, ¿no? Eh, Tomar muchos recaudos con respecto al tema de almacenamiento. He visto gente que sí, bueno, compremos maíz, perfecto, bueno, pero ¿dónde lo van a poner? ¿A dónde va a ir ese grano? ¿Queda en el campo? Bien. ¿Va a un bolsón? Bien. ¿Ese bolsón va a estar controlado? Porque esos bolsones sirven por un tiempo determinado con un grado de humedad determinado del grano. Ojo con humedades muy altas, que eso haría o traería como problema la presencia de hongos o fermentación de ese grano en el mismo bolsón. El bolsón, si está cerrado, sin ingreso de aire, puede durar varios meses. Apenas se rompe, apenas se dañe, eso puede llegar a causar rápidamente la pérdida de gran parte de ese bolsón, ¿no? Viene mucho todo el tema relaciona al tema de posible presencia de enfermedades de hongos. Ahí a lo que habla es que muchas veces compramos granos más baratos, que son granos picados, dañados, y bueno, pueden tener algún tipo de infección de hongos y pueden causar ese tipo de inconvenientes. Y lo que hemos hablado de la presencia de impurezas por semillas tóxicas, como por ejemplo la del chamico, donde ahí va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? ¿Mm? Pregunta, y respecto a la humedad de la semilla de maíz, No, del grano de maíz. A perdón, ver, sí, del grano de maíz, no, pero está perdón. bien, no, ojo María Eugenia, ¿qué diferencia entre grano y semilla? Sí. Que el grano puede estar vivo o muerto, la semilla está necesariamente viva. O sea, vos cuando comprás grano, que una, un, no guardes arriba de los 14% de humedad. Lo ideal sería entre 12 y 13%. No mucho menos, porque también se te complica bastante más. Pero 14 sería el límite para poder embolsar o ensilar un grano, de cualquiera de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Sí? No recomiendo el acopiar granos de girasol. Ya el grano, insisto, no es muy común darlo como suplemento, pero sí ten en cuenta que son granos que pueden rápidamente prenderse fuego y es un inconveniente importante. Lo veo bastante a menudo en el campo, ¿no? ¿Ah? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Paso al otro tema.
Bueno, acá vamos a ver si hasta dónde llegamos. Seguiré el lunes que viene, pero porque no me da el tiempo, pero la idea por lo menos es presentar en la primera parte el tema del agua. El agua es fundamental en la producción animal y sobre todo en el aspecto nutricional. O sea, el agua es un alimento y hay que contenerlo como tal, ¿no? Importante, como decís acá, que está presente que está presente en todos los seres vivos, porque forma parte del ambiente, forma parte del medio y forma parte del propio individuo. Hay el concepto de alimento porque aporta algún tipo de nutrientes, en este caso el agua trae minerales, eh, es importante. ¿Qué pasó? El muchachito se me cayó, ¿no? A mí se me puso en negra la pantalla, perdón, ¿eh? A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir otra vez, a ver qué pasó. Vamos de nuevo. Ahí de nuevo está compartiéndolo, ¿no? ¿Lo ven ustedes ahí? ¿Se ven? Lo vemos. Bien. Bueno, entonces, decía que es un alimento porque sí, obviamente tiene nutrientes, aporta algún tipo de nutrientes que pueden ser importantes en la dieta del animal, ¿no? Cual, por ejemplo, el agua me aporta calcio, me aporta magnesio, también el agua puede dar azufre y sobre todo lo que me da es sodio, que es lo que normalmente de donde el animal consigue algo de este elemento. En general también es importante, obviamente, porque forma parte de lo que es así como del animal, lo que es el forraje verde, ¿no? Acá, para que miren lo que son estos datos, ¿no? Estamos diciendo cada milímetro me aporta entre 12 y 22 kilos en lo que es la conversión de materia seca, y si hablamos de otra, en este caso es alfalfa, pero si hablamos de algún verde de invierno, estábamos hablando de por cada milímetro 20 a 30 kilos de materia seca, en el caso del regras, y 15 a 20 kilos de materia seca en el caso de una avena, ¿no? O sea, que el agua es todo, realmente donde hay agua hay vida. Esto es un trabajo muy interesante que hizo Stutt, donde él mostraba cuáles eran las principales necesidades y las jerarquizaba de acuerdo a lo que es la producción animal, ¿no? Y entonces lo que nos dice que un animal sin agua no puede vivir. Un animal puede estar 24 horas y un poco más sin agua, pero no mucho más porque muere, no hay forma. Lo que pierde el animal en ese tiempo no lo puede recuperar más. Entonces lo pone como primero en la pirámide de jerarquía. ¿El siguiente cuál es para ustedes? ¿Cuál sería la segunda demanda importante por parte de los animales? Bueno, la segunda es la homeostasis. ¿Qué quiere decir? Lo que es el intercambio de temperatura por parte del animal. El animal necesita un clima que le sea agradable, necesita temperaturas que no sean extremas, por eso la existencia de lugares de sombra, cortinas forestales, lo que sea, es un beneficio bastante importante. Y en tercer lugar, recién, el alimento. O sea, en un potrero debemos pensar primero en el agua, luego en la situación de la presencia de cortinas o algún tipo de sombras y después sí mirar el pasto. Y en último lugar su necesidad que es la de descansar, la de estar un tiempo, que es lo que el animal va a aprovechar para recuperar energía. El agua es importante, dijimos, porque forma parte del 70% del peso corporal del animal.
el 50% está presente en las células de ese 70%, hay un 15% en lo que son los líquidos intersticiales y un 5% básicamente está dado en la sangre. Por eso el agua forma parte esencial del organismo del animal, ¿no? ¿Qué funciones cumple el agua en el organismo animal? Bueno, sirve para ayudar a la digestión, sirve para ayudar a la absorción del alimento, sirve para el proceso de metabolismos, para secreciones y secreciones, también sirve en la parte reproductiva, lubricación de articulaciones, para regular temperaturas y obviamente en la leche, ¿por qué? Pues la mayor parte corresponde a agua, ¿no? Está en la mayor parte de los procesos que se obtienen, que se dan. ¿De dónde obtenemos el agua que necesitamos? Básicamente el agua bebida, que toma la hacienda, de procesos metabólicos que se dan y también de los propios alimentos. En esto van a ver en esta balanza lo que es la situación de agua ganada y agua perdida. El animal, y como decíamos recién, ingresa a partir de lo que toma de las bebidas o de sus bebederos, del propio alimento y lo que eran las oxidaciones metabólicas, lo que mencionamos recién. Mientras que acá tenemos la pérdida del agua, que está dada por la orina, por la evaporación de agua y por las heces. ¿Mm? Hay una pérdida de agua. Tenemos que buscar ese equilibrio entre agua ganada y agua perdida. No lo tengo para el caso de los bovinos, sí encontré este trabajo muy interesante en el caso de cerdos, donde muestra un animal que está con una ganancia de 700 gramos por día, donde van a ver lo que es en una situación de alimentación típica el libitum, cómo ingresa lo que hablamos recién, agua bebida, está hablando de 4 litros, el agua que produce metabólica, el metabolismo del animal, el agua metabólica 990 mililitros, ya menos un litro, el agua que ingresa por los alimentos, tengan en cuenta que no consumen forraje verde, sino que consumen raciones o alimentos balanceados. Bueno, ahí está lo que sería la ganancia hídrica, 5.190, o sea, 5 litros, casi 200. En el caso de la pérdida, ahí tiene lo que pierde por orina, dice casi son 3 litros, el por respiración 1,5 litros, pérdidas fecales 250, retención 480, y finalmente llegan a equilibrarse con este agua de ingreso. Es interesante, porque a veces no le damos bolilla a lo que es las condiciones de equilibrio que deben presentarse en esta situación o huella hídrica directamente. Yo acá no sé si está de más o no, lo había puesto de dónde aprovechamos el agua y cómo hacemos para aprovecharla. Están las aguas superficiales y son las que están obviamente en la superficie del suelo. Díganme ustedes si avanzo mucho con esto o no, si no lo salteamos, pero como había gente que parece que era más nueva, no sé si la tienen claro, ¿no? Nosotros tomamos agua también de lo que es la superficial, se acepta ese consumo. Normalmente en toda la zona que es extrapampeana del NEA y NOA es más común encontrarse con este tipo de lugares, sectores para aprovechar el agua, ¿m? Y en menor medida lo que son la que puedo lograr a partir del área subterránea. Cuando hablo de subterránea estoy hablando del agua que está debajo de la superficie, está en las napas freáticas, en los bolsones de agua, donde son zonas saturadas donde obtenemos nosotros agua a partir de diferentes herramientas. Estos son los acuíferos que tiene nuestro país. Los más importantes estarían acá, el Guaraní, el Montevidensis, que son los de mayor volumen y calidad de agua. Acá lo que está mostrando es en la Argentina, la realidad es donde en este sector blanco no habría problemas de cantidad ni calidad de agua. En la parte de sombra básicamente es agua insuficiente, o sea, nos falta volumen de agua. Y en los oscuros estos es sectores que si bien tienen agua presente, no tienen calidad de agua. ¿Por qué? Por exceso de sales. ¿Sí? Bien, sigo mostrando, yo sigo avanzando, me dicen que no hay problema, les muestro esto también. Bien, ¿de dónde obtenemos acá? Típica foto, esta es la zona del NEA, esto es ahí en Corrientes, el animal ingresa y acá discutiremos con algún que otro veterinario por la presencia de algún
endoparásito, por ejemplo, acá el tema del salguapé o algo más, pero bueno, vamos, es una forma de obtener agua, pues no la tengo afuera, no la tengo en otro lado, ¿no? Mientras el agua corra, el agua se mantenga bien y no haya problema de empantanamiento de mis animales, lo aprovecho. ¿Sí? Eh, Estas aguas pueden ser permanentes, como los que son los ríos, lagunas, y si no transitorias, como algún estero, un charco o alguna laguna también de esta manera. Acá tenemos superficies que son artificiales, que generamos, no solamente por la falta de agua que hay en la zona, sino por un problema de calidad de agua. De hecho, esto es Formosa y tu zona, eh, creo que en Marisol, ¿no? Acá nuestro problema no es la cantidad de agua, porque tenemos buena cantidad de agua, pero no tenemos calidad de agua. El agua en general es muy salina, salobre, entonces necesitamos de alguna manera buscar agua a partir de lo que son las precipitaciones, juntarlas, ya sea en tajamares o represas. En este caso es una represa, lo hacemos con herramientas, con máquinas. De este lugar a través de bombas sacamos el agua, ven ese caño negro que va que es finalmente dirigirlo hacia los potreros y distribuir ese agua. ¿Mm? Lo otro que habíamos dicho son los tajamares, en este caso también son con cavidades, ¿no? Son sectores bajos donde acumulamos agua, palanganas, por decirlo de alguna manera, pero en el caso de los tajamares son naturales, mientras que las represas son artificiales. ¿Mm? Esto es muy interesante. Acá tienen 10.000 hectáreas. Este es un campo en Mendoza, son 10.000 hectáreas. Esto es un surgente. ¿M? Y acá no superamos las 200 vacas. ¿Por qué? Pasto hay, sí, no tenemos agua, lo cual nos limita totalmente la producción ganadera por falta de agua, ¿no? Esto es, la zona se llama, es la parte, ¿vieron donde están las leñas? Más corrido, 200 kilómetros más hacia la cordillera, cerca donde se cayeron los, Uruguay, eh, los chilenos, ¿no? La Puyoña, Uruguay. no me sé el nombre. ¿Mm? Este es el sistema que utilizamos normalmente en la región pampeana, en lo que es pampa húmeda, de los típicos molinos que tienen características que están vinculadas con el tamaño de la rueda, el tamaño también del cilindro, la altura del molino con su recorrido, y se extrae más o menos cantidad de agua y a su vez si puede ir buscar agua más abajo o no. Normalmente se recomienda no superar los 20 metros. El molino puede llegar más abajo, sí, pero buscamos generalmente sobre napas superficiales. El molino que alimenta a un lugar de acumulación de agua, esto es a fin de mantener un volumen de agua determinado y tener aprovechamiento de agua todos los días, porque no todos los días tenemos viento. Y de ahí ese tanque australiano, en este caso, que está sobrelevado en un terraplén que tiene no menos de 1 metro de altura sobre el nivel del suelo, distribuye por gravedad a los bebederos. ¿Mm? ¿Tá? Bueno, este es un jagüel, ya no existe más, pero es otra forma también de obtener agua con bajos rodeos o en zonas más complicadas. Hoy esto es un invento que yo hace muchos años atrás no lo aceptaba, era digamos, un acérrimo enemigo de estas bombas solares. Habían venido unas bombas rusas que funcionan muy mal. Bueno, las actuales, estas alemanas o, bueno, inclusive alguna que es de estas nacionales, es una maravilla. Me olvidé del molinero, no existe molino, listo, con esto yo tengo agua disponible sin mayores inconvenientes y funciona bastante bien. Bien. Acá el típico vedero, normalmente, este es un tema que a mí también me obsesiona a veces. Saben que todo esto está dimensionado, ¿no? ¿De qué depende el tamaño de la bebida o el tamaño del tanque australiano? ¿Conocen eso ustedes alguna vez? ¿Han hecho algún tipo de ejercicio en base a la cantidad de agua que ustedes acumulan?
o el agua que distribuyen con la cantidad, con la receptividad de sus campos? Bien. Bueno, ahora se los cuento entonces. Esto, bueno, esto me gusta muchísimo. La vez pasada, yo con el tema de las charlas, entre las clases, las charlas, estoy perdido, pero yo no sé si alguna vez lo discutimos. Alguien me planteó, no sé si el tema del pastoreo rotativo y el pastoreo racional con parcelas con agua adentro, ¿no? La realidad es que, bueno, en el caso del tambo sí yo necesito tenerlo más cerca del agua de la vaca, donde está pastoreando, porque sí, me lo paga en leche. O sea, después la tipa si camina mucho, si supera esos 2 kilómetros diarios, y bueno, va a ir sobre los litros que va a producir. Entonces tratamos en el tambo sobre todo de entregar el agua en la propia parcela, logrando muy buenas productividades. Pero no solamente por el tema de que el animal me está consumiendo agua y no necesita caminar o gastar energía en buscar agua, sino porque la obligo a bostear adentro de la parcela. Entonces con eso lo que estoy logrando es que me devuelva todos esos nutrientes que está sacando con el pasto, me lo devuelva en su mayor proporción al mismo potrero, a través de la bosta y la orina, ¿no? En eso no hay discusiones. Acá lo que están viendo es lo mismo que hacemos acá, nada más que en este caso es más criollo. Acá hay una cañería que va de punta a punta, es un caño negro que tiene picos en diferentes sectores y con estos bebederos que son móviles, vamos enganchándolo y sacando agua en cada sector, ¿no? Esto lo estoy viendo un poquito más en el campo, son tanques de más o menos, estamos hablando casi 10.000 litros, con la propia forma de distribuir el agua por bebida. Para esto necesitamos enganchar este misma pico, lo engancho a este tanque y tengo una mayor distribución o mayor cantidad de agua en el potrero. Tengan en cuenta que estos bebederos chiquitos, me importa a mí es el ingreso del agua y no tanto el volumen del agua. O sea, como el agua está en la parcela, la dominancia del movimiento de los animales no me complica tanto si hay una rápida reposición. Con un tanquecito chico o con un tanque como este, perfectamente puedo tener altas cargas en las parcelas y no tener un problema de falta de agua. Bueno, acá está lo que yo le decía. Este es el típico cálculo que tenemos que hacer para un tanque australiano. ¿Cómo hacemos esto? El cálculo es la superficie que va a abarcar ese tanque australiano. ¿Cuántas hectáreas no tiene el campo, sino el potrero que va a alimentar ese tanque australiano? Por la carga máxima que tiene ese sector o esa superficie que estamos hablando, que eso básicamente lo saco con la receptividad, por el consumo día por animal, que eso cómo lo obtengo. Lo obtengo a partir de esta fórmula que nosotros calculamos que un animal consume entre 4 a 6 litros de agua por cada kilo de materia seca consumida. Si ustedes tienen en cuenta que un consumo promedio va entre 2,5 a 3%, depende de la categoría, tenemos cuántos litros deberíamos entregar en una vaca o en un animal que consume una determinada cantidad de forraje. Si yo hablo de una vaca de 400 kilos, calculo que come 12 kilos de materia seca. Esos 12 kilos de materia seca lo tengo que multiplicar, ya a esta hora uno está más con la cabeza perdida, sería 4 perdón, 6 depende de si la vaca está lactando o no, 6 por 12, me está diciendo que la vaca está consumiendo aproximadamente unos 72 litros por día de agua. Entonces, tomé la superficie, lo calculé por la carga, lo calculo por estos 12 litros día, y esto es un factor que es el factor F, que tiene que ver con qué, con época que no hay viento de molino, con época que se puede romper el molino, tiempo que puede demorarse el molino en funcionar. Todo eso va a depender mucho de dónde estén ubicados. Normalmente hablamos de 6 a 7 días de reserva de agua. ¿Sí? ¿Está? Bien. Ahí ven el cálculo. Esto es superficie en hectárea, carga en animal por hectárea, consumo litros animal día, por la cantidad de días que sería el factor de corrección, me va a dar en cantidad de litros que tiene que ser el tanque australiano. ¿Sí?
Bien. Lo mismo para calcular el bebedero. Cuando hablo del bebedero estoy hablando de la superficie que abarca los potreros que están alimentando este bebedero por la carga o receptividad por un tercio por el frente por animal. Esto también estamos hablando, al igual que hablamos hoy de un comedero, hablamos de 50 centímetros por animal, y a esto le vamos a sumar eh, el cuble flotante, que son normalmente medio metro, son 50 centímetros, ¿m? Para generar cuántos metros tiene que ser el bebedero. ¿Qué es esto de un tercio? Un tercio, en el caso del bovino, se ha determinado que normalmente van los animales dominantes. De esos animales dominantes, solamente un tercio consume agua, por eso es un tercio del total del rodeo, por un tercio de los animales van a consumir agua y me da lugar a la cantidad de metros que debería abarcar esa bebida. En el caso de la bebida sea compartida, bueno, esa es la fórmula. Si la bebida está en una ensenada separada, lo que hacemos que a ver si acá lo tengo, no, es dividirlo por dos, lo mismo que el comedero. En este caso, lo que voy a tener es, como hay un doble ingreso, la misma superficie para dos animales que están ingresando. El valor de corrección, Marisol, sería lo que hablamos hoy de cantidad de días que vos creas necesario sin funcionamiento del molino. O sea, eh, nosotros decimos hoy por hoy, dado el problema de la falta de recursos humanos, molineros, y le calculamos no menos de 5 días barra 7 días. O sea, a lo que me da un día de acumulación de agua o de necesidad de requerimiento de agua, lo multiplico por 5 por 7 a fin de mantener una reserva de agua para esos 5 o 7 días. Ahí tiene que ver el viento, tiene que ver la falta de molinero, todo lo que haga a la logística de cada campo, cada propio campo, ¿no? ¿Está? Ahí me puede preguntar alguno, pero ¿y no hay una solución para evitar hacer tan grandes los tanques? Y otra alternativa muchas veces es la que usamos de adicionarle otra toma más de agua para poder colocar alguna bomba que sea de explosión naftera para que pueda ayudar a cargar el molino al tanque cuando no haya ingreso de agua por molino o cuando se dañe el molino, ¿no? Eso lo podemos utilizar también y nos permite achicar un poco la superficie de esto. ¿M? Pero siempre se calcula un porcentaje, perdón, porcentaje, un factor de corrección que tiene que ver con esto. Cuando hablamos de consumo de agua, ¿de qué depende el factor de consumo de agua? Yo hablé de materia seca, sí, le di una idea y yo hablaba de 4 a 6. ¿Por qué de 4 a 6? Porque tiene mucho que ver que la sombra, el estado fisiológico del animal, no es lo mismo hablar de una vaca en lactancia que una vaca seca, del nivel y tipo de producción. No es lo mismo un animal que esté ganando 600 gramos diarios que uno que esté en el kilo diario, de los vientos, de la temperatura del agua, de la presencia o no de sal en el agua, del tipo de salinidad, de la humedad ambiente, de la temperatura ambiente, y esto de acostumbramiento tiene que ver con la calidad del agua, ¿no? Animales que toman menos agua en aguas muy salobres de mayores problemas de esa calidad de agua. ¿Mm? Acá algunos ejemplos de consumo de agua para que vean los litros que hablamos recién. Esto está, vacunos para carne, estamos hablando desde terneros hasta animales más adultos, ¿no? Miren lo que es la diferencia con los animales lecheros, donde se multiplica la cantidad de agua necesaria. Bueno, y también la proporción para lo que son equinos, porcinos, ovinos y otro tipo de animales. Seguimos en lo mismo, ¿no? Son números. Esto lo que estoy mostrándole es el problema de estrés, el de estrés térmico que sea en los animales, donde hay que tener en cuenta que muchas veces se incrementa mucho el consumo de agua cuando las temperaturas van aumentando. Y además no tiene ningún tipo de protección. Y fíjense cómo en la suba de grados, ¿sí?
estamos hablando de casi 5 grados de diferencia, el consumo aumenta muchísimo más, ¿no? O sea, ¿cómo se va tanto más arriba? ¿Mm? Acá tiene que ver tanto lo que es temperatura como también lo que es humedad, ¿no? Bien. Eh, Vamos a hacer una cosa porque yo no quiero meterme ahora en un tema que me gustaría ir más despacio, que es determinar calidad de agua, cómo determinan ustedes calidad de agua y qué recomendaciones haría yo para el tema de la toma de muestras de agua, ¿sí? Así que aprovecho a hacer un parate, a escuchar alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, a despertarlos, si es así, si fuera necesario. Preguntas, dudas. Te hago una pregunta con respecto al remojo de los granos. ¿Cómo se haría eso? En el caso de la avena y la cebada, a veces la remojamos, o sea, pero cuando es muy poca la cantidad de alimento que voy a dar. Eh, ¿Qué es lo que logro? Y logro que sea más rápido el proceso fermentecible. Casi sería, y salvando la distancia, como dar grano húmedo. Diferencio el grano húmedo, que es el grano que se cosecha con más humedad, en el caso del maíz de un 25%. El problema, ¿cuál es? El problema de los granos de avena y cebada es que muchas veces dándoles ese remojo es un trabajo casi diario, porque si vos lo dejás y lo acumulás, tenés un problema de hongos dando vueltas por ahí. Y el problema del grano húmedo en el maíz es que es alto, es muy altamente fermentable, porque ya cuando está la humedad comienza un proceso ya de fermentación y en esa fermentación hay un cambio del pH al pH del grano que te va a traer algún tipo de problema. Si no tenés gente responsable abajo tuyo para manejar el grano húmedo, yo te recomendaría directamente ni tocarlo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Si no es así, van a escuchar la charla del día miércoles del doctor Carlos Sena y ahí va a hablarles de minerales y yo después le voy a dar el aporte de los minerales que da el agua, ¿no? ¿Está? Bueno, si no hay preguntas, paso a la otra plataforma. Así que Bueno, espero tenga una buena semana, fresca pero buena, y nos estaremos viendo la semana que viene si Dios quiere, ¿sí? gracias. Hasta luego, gracias a Gracias. todos. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias. Gracias.